Hoy se toma un café con Claudia Diego Fischer. Es periodista y escritor. Toda su obra se sustenta en investigación y Qué poco vale la vida es su 21º libro. Bueno, acá vengo yo también con el libro. Diego, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y el café hasta ahora y es rico. Es muy rico y hasta ahora viene fantástico. Bueno, yo también ya tenía el libro. Gracias igual por traerlo. La verdad que te quiero felicitar porque como siempre, fascinante. Son esas Muchas lecturas, gracias. Decíamos recién con Daniel, típicas para las vacaciones, cuando uno tiene tiempo, ¿no? De sentarse con su libro ahí y a también reflexionar sobre lo que lee, ¿no? Sí, a pensar o repensar la historia que hemos leído. Y en ese Esa es la sentido, apuesta, ¿no? en ese sentido, qué poco vale la vida. Es un término que se podría aplicar a la actualidad también, ¿no? Porque la vida realmente vale poco, pero mucho menos valía En aquella época. en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Y un poco antes, tal vez. Y un poco antes, donde aparece este personaje que vos bien decís, olvidado por la historia, quizá porque era inconveniente incluso para sus propios compañeros partidarios blancos, ¿no? Hay personajes y hechos históricos en la historia uruguaya que son incómodos y hay hechos que deliberadamente no han querido o no han sido investigados o estudiados o abordados en profundidad. Yo recuerdo una frase de mi colega y amigo Edgardo Ettling, que sacó este año un estupendo libro sobre Idiarte Borda, donde revela, después de 10 años de investigación, cosas sorprendentes sobre ese asesinato, el único magnicidio que hubo en el Uruguay. Y él dice, investigar la vida y la muerte de Idiarte Borda era algo incómodo y molesto para los historiadores y eso quedó en el olvido. Y se puede trasladar perfectamente y quizás más al caso de Bernardo Berro. ¿Y a vos cómo llegás a este personaje? ¿Cómo lo descubrís? ¿Cómo decís, bueno, este es un digno protagonista de una historia? Mira, yo tuve una aproximación, pero no más allá de eso, a través de una carta. Y bueno, cuando leí eso digo, ¿qué personaje debe haber aquí? Y no me equivoqué. No me equivoqué. Con toda la limitante que implicaba hace 2 años, año y medio, estar en pandemia, no poder acceder a las fuentes naturales de una investigación, que son el Archivo General de la Nación, etc. Pero bueno, ahí hubo... Yo siempre digo que cuando se cierran las puertas, hay una que siempre se abre. El tema es saber golpearla. Y en este caso fue el doctor Guido Berro Rovira. Yo lo he comentado, un descendiente, un tataranieto de Bernardo Berro, y que tiene también su... El forense, ¿no? El forense, claro, médico legista, y que tiene su aspecto hasta gracioso, ¿no? Porque un día lo llamo, yo lo conozco hace mucho tiempo, y le digo, Guido, ¿tenés algún papel, algún documento sobre tu ancestro? Y me dice, mira, creo que tengo algunos papelitos. Y bueno, y así me fui a su casa y los papelitos eran 25 cajas con miles de documentos originales, clasificados, ordenados, transcriptos, muy bien conservados, que a su vez era un archivo familiar que él había recibido como legado de un primo hermano y estuvo 40 años trabajando para clasificar ese material. Habrá sido un gran momento para vos como investigador, escritor, novelista, al encontrarse con ese material, deslumbrarse, ¿no? En este viaje que es cada libro, la parte más apasionante es ir descubriendo los personajes a través de documentos. Y en estas páginas están, les contamos a quienes quieran leer este libro, esta novela, que están ahí las cartas. Sí, hay cartas, muchísimas, documentos, bueno, las cartas son documentos, obvio, ¿no? Pero hay documentos oficiales, pero también hay cartas maravillosas de Bernardo Prudencio hacia su mujer, y de su mujer a Prudencio, a Bernardo, que era una mujer de nombre muy poco común, se llamaba Práxedes, que quiere decir, es un nombre griego, que quiere decir mujer emprendedora, y que jugó, vaya qué papel junto a ese hombre que solo quería ser campesino. Ahí está, contemos un poco quién fue y cómo es que llega a ser el presidente de la República, no queriendo serlo en realidad, ¿no? No aspirando. No aspirando a serlo, ¿no? Él no quería hacer política. No, él era un campesino y hay un documento que me pareció extraordinario porque lo retrata él
en todos sus matices, de una manera extraordinaria, que es una carta que le escribe a su padre. Ya él es un hombre grande para la época, tenía 38 años, se había casado, habían nacido 3 de sus 12 hijos, había muerto el primero, y no encontraba rumbo en su vida, en el sentido que no encontraba la forma de ganarse el sustento de una manera que le asegurara cierta tranquilidad. Y le escribe a su padre y ahí retrata, y él dice, mi lugar es aquí en contacto con la naturaleza. Incluso le da varias opciones al padre, ¿no? Sí. Le plantea 4 alternativas para salir adelante, ¿no? Claro, porque fíjate que hasta en eso es diferente. No es una persona que se acerca a su padre y le dice, bueno, ayúdeme, necesito una mano para salir adelante. Él no dice, mire, yo me siento cómodo y fuerte en esto y en esto. Todo era vinculado al agro, al campo. Pero también, si usted considera, yo puedo ser un buen docente, porque estoy muy sorprendido de qué mal se enseña, qué mal se educa a nuestros hijos aquí en el interior. Él estaba en Casupá, en el Casupá de 1838. Era la nada, la tierra, la naturaleza en su más genuina expresión. Y él se sentía feliz y dice, la vida me ha dado la suerte o la oportunidad de ligarme a una mujer que comparte todos estos Claro, estos y de haber aspectos. tenido a un tío como vamos, Antonio Larrañaga, Claro, que fue el que le inculcó claro. el gusto por la naturaleza, la Sí, botánica, ¿no? sí, Más sí. allá que él lo trajera en sus genes, Sí, y sí. que de verdad él quería hacer eso. Sí. Es un visionario, un hombre Sin duda que es se un preocupaba por el visionario. medio ambiente En como épocas, lo hacemos hoy, ¿no? Claro, que tenía un compromiso con el medio ambiente, como tú bien decís. Su mentor es Damaso Antonio Larrañaga, a quien era tío carnal y a quien le decía padrino, y no era su padrino de bautismo. ¿Por qué le decían padrino? Porque en la casa de Pedro Francisco, o sea, el primer berro que vino al Uruguay allá por 1790, instaló esa unidad productiva que se llama Los Robles, que aún existe, no como tal, pero sí existe la estructura. Había esclavos. Pedro Francisco había comprado esclavos con algunos matices. La esclavitud, obviamente, que era lo que regía en ese entonces, y había comprado las familias enteras. ¿Por qué? Porque de esa manera él entendía que no separaba a esa gente que había sido arrancada de su tierra y lograba una mejor adaptación. Y recibían un trato diferente, humano. Claro, no distinto, había látigo, no había látigo en la quinta Los Robles. Era un que se humanista. llamaba. Sí, Un sí, sensible. sí. ¿Y cómo es que este humanista sensible que quiere solamente estar en contacto con la naturaleza termina lidiando con la Bueno, con la porque política? lo llama Oribe, lo convoca Oribe, y le dice, bueno, necesito de usted, y es muy, muy elocuente lo que sucede. Después de 6 años de noviazgo epistolar con la que fue después su mujer, con Práxedes, se casan en 1836, y 15 días más tarde, o sea que la luna de miel o el comienzo del matrimonio duró apenas 15 días, Oribe lo convoca para que se una a las fuerzas y en lo que luego sería la batalla de Carpintería, donde nacen las divisas, ¿no?, históricas. Y de ahí en más, siempre venían las propuestas, los ofrecimientos, y Praxedes le decía, y nuestro proyecto, nuestro sueño, dice, esto es por un ratito, esto será cuando termine la guerra, cuando termine la batalla, cuando el presidente ya no me necesite. Oribe era presidente, y eso duró 30 años, y sobrevino la muerte, y vaya que muerte, ¿no? Pero fue así, una cosa y un hombre además que no era que asumía un compromiso o aceptaba por compromiso, ¿no? Se comprometía con la causa que lo convocaba o que lo necesitaba. Y es por ¿no? ese compromiso que resulta ser inconveniente. ¿Por qué la historia no lo recuerda como, por ejemplo, a Venancio Flores? ¿Por qué no hay tantos libros sobre él? ¿Por qué no se reivindica esa figura? Qué buena pregunta, Claudia. De Venancio Flores hay decenas de libros, decenas. Y Venancio Flores y Bernardo Berro murieron asesinados
de manera brutal. Incluso acá en el libro hay un mapita, lo tenemos en el Sí, video, pero mira, sí, lo voy a sí, abrir, sí, lo voy a sí. poner, Sí. que señala dónde fueron muertos Claro, cada uno de ellos, eso ¿no? está puesto porque el Voy a lector buscar. puede hacer como paseo el recorrido donde transcurrió ese horrible 19 de febrero de 1868. Está cada uno de los puntos donde uno puede recrear, si leyó el libro, Sí. recrear la historia, como se dio hace, bueno, un siglo y medio largo. ¿Y por qué? Decís, y bueno, es incómodo porque era un outsider en términos de hoy. Él era un hombre que no era doctor o doctor, Sí. y no era caudillo. Claro. Era un hombre muy libre, que tenía pensamiento propio y que se oponía a lo que era bien visto y admirado en aquella época, que era primero la Ilustración francesa y luego hasta Napoleón III, un tirano. Ajá. Y él rechazaba, y él decía palabras textuales, rechazaba a Napoleón III, decía ese hombre que usa las libertades de los otros para vanagloriarse, y a su mono, Simón Bolívar, palabras textuales. Entonces eso no caía muy bien. Y él decía, yo admiro a George Washington y admiro a los congresistas norteamericanos que trabajan en silencio y mucho. Entonces, desde el vamos había allí una visión distinta. Ahora, qué ingratitud cómo lo matan después, ¿no? Claro, y cómo le atribuyen un crimen Que no cometió. que no cometió, y hay un documento, si se quiere, una primicia, 150 años después, en este libro, porque es un documento que encontré, ese sí en un archivo estatal, donde están los nombres de los cinco asesinos de Flores. Entre ellos hay uno que es hijo del cacique Cepé. Ajá. Sicarios que fueron contratados o convocados por el Goyo Jeta, ¿no? Claro. El asesino de Leandro Gómez. Ajá. Digo, un personaje también muy oscuro del Partido Colorado, repudiado en su propio partido. Así ¿no? que seguramente una vez más tu libro sirva para aportarle algo a la construcción de nuestra historia, ¿no? Yo no sé hacer determinadas revisiones Bueno, que están buenas. por lo de algún menos modo, pensar, ¿no? ¿no? Porque estamos hablando Por de lo- documentos, Sí, es decir, sí, estos no sí, son sí. inventos, Sí, sí, es acá investigación, ¿no? Es investigación y me llevó mucho tiempo. Mucho tiempo, y yo me sorprendí también Sí. al ver ese país donde la sangre corría de una forma tremenda, un país que era Montevideo y poco más, que seguía siendo Bocato di Cardenale del Imperio de Brasil y de Buenos Aires, y cuánto incide eso y determina un país donde, fíjate si sería diferente Berro, que es el que le da una oportunidad a Blanes, y por eso Blanes es un personaje muy importante. Que aparece, seguro, en la historia. construcción de esa escena, ¿no? Claro, pero le da una oportunidad porque es el presidente que le otorga una beca modesta, pero que le permite a Blanes ir a estudiar a Francia, a Italia, y aprender técnicas y dotar de técnicas a sus condiciones de artista innatas, ¿no? Exacto. Bueno, súper recomendable, la verdad. Felicitaciones por este trabajo una vez más, por tantos otros que has hecho. Por algo sos el escritor más leído del Uruguay, tenés una cantidad de libros de oro y demás. Me llamó la atención una nota que hicieron en El País que te preguntaban si pudieras extrapolar lo que fue Berro a los políticos de hoy. Vos mencionabas que por cercanía al presidente Luis Lacalle Pou, ¿qué virtudes similares le ves al presidente actual con Berro? El diálogo, esa condición de buscar el diálogo ante todo, de ser un hombre de una sencillez, en el caso de Berro casi no, espartana, y de su compromiso social. En esos elementos me hace acordar mucho al presidente actual. Bien, ¿y te generó presión el escribir este libro en cuanto a que vos ya tenés la expectativa de que te lean siempre, ¿no? Entonces uno se pone siempre la vara
bien alta, ¿no? Cada vez más. ¿Te genera cierta presión a la Sí, hora de mucho, empezar a mucho. escribir? Me genera angustia. ¿Sí? Me genera angustia. Pero bueno, no sé si hay angustia linda o angustia buena. Una angustia positiva. Positiva. Sí. Esa es la definición. Y después mi editora, ¿no? Claudia Garín, que Claro. Diego, como venimos todas las semanas, Claro. ¿cuánto me mandás? Y bueno, no, pero fantástico porque trabajamos de una manera realmente cómoda, con mucha presión, pero con mucha ilusión y mucho entusiasmo. Gracias por venir, Diego. No, gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad.